Muy buena. En este esquema vamos a trabajar con el concepto de flujo de trabajo. Un flujo de trabajo no es más que una secuencia de tareas o de instrucciones ordenadas en el tiempo que se aplican sobre un conjunto de datos. En nuestro caso vamos a trabajar para crear un flujo de trabajo, que en inglés se denomina workflow, sobre las trayectorias sucesionales de nuestra zona de estudio. Es decir, lo que queremos identificar son sitios donde ha habido cambio en la estructura de la vegetación y donde ha habido cambio en los usos del suelo. Para ello utilizaremos, como sabéis, el mapa de uso y cobertura vegetales generado por la Consejería de Medio Ambiente. Bueno, en este flujo de trabajo lo que representaremos son las tareas y las actividades, las operaciones que se aplican sobre los conjuntos de datos para generar el resultado deseado. Vamos a comenzar representando los conjuntos de datos con los que trabajaremos. Normalmente los datos de partida, los paquetes de datos con los que se trabaja en un flujo de trabajo se representan con un rectángulo como este que yo estoy pintando aquí. En concreto nosotros utilizaremos el mapa de uso y cobertura vegetales de Andalucía a escala 1:25.000, que es el que hemos visto, durante las prácticas. Y de manera más concreta y más detallada todavía, trabajaremos con la tabla de atributos asociada a ese fichero de forma. Recordáis todos que este mapa es un mapa de formato vectorial, un fichero de formas con extensión shapefile. Es un fichero de formas y tiene una tabla de atributos asociada en la que cada polígono de la capa del mapa se corresponde con un registro de la base de datos asociada. Bueno, pues en concreto, para generar un mapa de cambio de uso del suelo, vamos a empezar generando un mapa muy sencillo, un mapa binario, un mapa en el que distinguiremos únicamente aquellos polígonos donde ha habido cambio de uso del suelo de aquellos en los que no lo ha habido. Y para este ejemplo representaremos los cambios de uso del suelo que ha habido entre 1956 y el año 2007. Y para ello pues vamos a trabajar con dos campos que hay en la tabla de atributos de esta capa. Lo vamos a representar aquí con estos dos puntitos. Uno de esos campos es el que recoge los usos del suelo UC en el año 56 y el otro el que lo recoge en el año 2007. Bueno, pues una vez que tenemos representado el conjunto de datos con el que trabajaremos, pues procedemos a pintar o a representar las operaciones matemáticas que se aplican a esos conjuntos de datos. Normalmente en un flujo de trabajo las operaciones se representan con un rombo. Y en el interior de ese rombo se dibujan, se escriben las operaciones que se aplican. En concreto, para generar un primer mapa de cambio de uso del suelo, vamos a restar, podemos poner aquí resta UC07 menos UC56. Bien, y unimos los dos. Ay, perdón. Bueno, así se representaría esta primera operación matemática. El resultado de hacer esa operación voy a pegar el objeto para ahorrarme un poco de tiempo. El resultado de esta operación, en realidad la misma tabla de atributos de la capa de partida, solo que vamos a hacer que se cree un campo más. Un campo más lo voy a representar así en color naranja para indicar que lo hemos hecho como consecuencia de esta operación y que ese campo se denominará, pues, por ejemplo, podemos llamarle 0756 para denotar que en él recogemos la diferencia entre los valores de los campos anteriores. Una cosa importante es que esta operación matemática, esta diferencia, la vamos a hacer en este caso, en las prácticas, con el SIG con el que estamos trabajando. Lo voy a pintar aquí en este círculo, el nombre de la herramienta. Vamos a utilizar QGIS, aunque también se puede hacer, pues, por ejemplo, con Excel. Bien. Bueno,
Bueno, pues ya tendríamos buena parte del trabajo realizado, puesto que ya tendríamos un valor, un valor de numérico de cambio asociado a cada uno de los polígonos. En aquellos polígonos donde esa diferencia salga nula, pues no habría cambio de uso del suelo en ese polígono, y en aquellos polígonos en los que la diferencia sea distinto de cero, pues sí tendríamos algún cambio de uso del suelo. Eso se debe a que los valores numéricos que almacenan los campos de entrada, los campos originales UC56 y UC2007, pues se corresponden con la descripción de las distintas formaciones vegetales que hay en cada polígono, en cada fecha, como habéis visto en los vídeos anteriores. Bueno, esto se puede representar en un mapa de la siguiente manera. Imaginad, podemos pintar un mapita en el que podemos representar los polígonos. Imaginad, por ejemplo, esto es un polígono, aquí tenemos otro polígono, otro y aquí otro. Bueno, pues lo que vamos a tener aquí son valores de... vamos a representar, por ejemplo, en color rojo los sitios donde ha habido cambio de uso del suelo, y en verde los sitios donde no ha habido cambio de uso del suelo. A mí esto de colorear nunca se me ha dado muy bien, pero bueno, vosotros me vais a perdonar que no me ciña la línea. Bueno, pues los sitios, los valores rojos, como hemos dicho, se corresponden con sitios donde ha habido cambio de uso del suelo, y esos polígonos son aquellos donde la diferencia que hemos visto antes, es decir, el valor del campo 0756 es distinto de cero. Lo mismo se aplica a este otro polígono rojo que tenemos aquí. Sin embargo, los polígonos que podemos pintar con un color verde son sitios donde no ha habido cambio de uso del suelo, y por tanto, si no ha habido cambio de uso del suelo, pues lógicamente el valor de esa diferencia es cero, puesto que el uso del suelo en el año 56 era el mismo, exactamente igual que el uso del suelo en el año 2007. Es decir, en estos polígonos verdes se ha mantenido la estructura de la vegetación. Es decir, 0,756 es igual a 0. Bueno, y esta sería la primera rama de nuestro flujo de trabajo. Esta primera rama le vamos a denominar, mapa binario de cambios, porque los valores que obtenemos de cambio son de ha habido cambio o no ha habido cambio. Para entrar en más detalle, los valores en los que ha habido cierto cambio de uso del suelo, es decir, los valores en los que el campo este nuevo que hemos creado, 0,756, es distinto de 0, esos valores numéricos no nos indican nada, puesto que la leyenda original del mapa de vegetación no está ordenada de manera jerárquica. Es decir, los valores más bajos de esa leyenda no se corresponden con estados sucesionales más o menos avanzados. Por tanto, el valor numérico que nos salga aquí en este campo no nos dice nada, solamente nos dice que no ha habido cambio si ese valor es cero. Bueno, pues este primer mapa de binario de cambio lo podremos observar cómo se hace, es decir, cómo se hace con detalle utilizando QGIS en el vídeo que tenéis en el canal de YouTube, que se denomina, curiosamente, mapa cambios binarios. Mapa de cambio binario. Esto es en el vídeo de YouTube.
tenéis el enlace en el modelo.